Hola a todos los amigos y amigas. Estamos felices y emocionados de estar de nuevo en esta clase de mediodía nueva, con muchas cosas interesantes que estudiamos hoy de Rav Gilsi. Hoy hubo una clase muy especial en su material sobre cómo Ramash explica este tema, y nosotros vamos a hablar del trabajo interno. Entonces, nos espera aquí una inmersión juntos en este artículo tan especial y estamos felices de que están aquí, que podemos conectarnos con los maestros y pensar en los amigos de todo el mundo que están con nosotros, que a lo mejor no pueden estar conectados ahora con la clase, pero que piensan en nosotros y juntos seremos un clic, tal como nos dice Rab, y acercaremos los corazones, y con esto entraremos en la clase. Ya, y sí queremos que esta clase sea especial de todos juntos. El nombre del tema es ¿qué es? Porque es vuestra sabiduría y entendimiento entre los ojos de las naciones en el trabajo. Elegimos algunos fragmentos y vamos a explicar algunos puntos importantes. Antes de comenzar con los fragmentos, veamos juntos el clip número 1 de la clase, donde Rab nos mete dentro del tema central del artículo. Anoten preguntas y después vamos a continuar juntos. Clip 1. Rab, ¿de dónde viene esta pregunta? Porque ¿qué es que vuestra sabiduría y entendimiento ante los ojos de las naciones? Porque realmente es una pregunta. Israel son vasijas de otorgamiento, Galgalta Beinaim. Galgalta Beinaim no puede haber en ellos ni sabiduría ni entendimiento. También entendimiento, lo que pensamos como entendimiento es Jochma en Bina, pero no en Bina. Y en vasijas de otorgamiento no hay ninguna ganancia fuera del otorgamiento, fuera de lo que hay en otras vasijas, lo que Bina llena, el entendimiento. Y por ¿por qué Israel tiene Jochma en Galgalta Beinaim? Israel debe ser una nación que trabaja solo en otorgamiento y mente no tiene, sabiduría no tiene, sino que como el creado no fue creado con kelim de otorgamientos, no hay algo así como vasijas de otorgamiento, deseos de otorgar, eso es solamente el creador. El creado es el deseo de recibir. Y este deseo de recibir tiene corrección, puede tener corrección que toma del creador la cualidad de otorgamiento y entonces trabaja con su deseo de recibir, con su naturaleza, como actúa el creador. Pero quien está sentado dentro y trabaja dentro es el deseo de recibir. Por eso cuando hablamos también de Israel, del creado, hablamos de vasijas de otorgamiento vasijas de recepción que recibieron cualidad de otorgamiento sobre su deseo y así actúan. Por eso hay lugar para la pregunta que es vuestra sabiduría y entendimiento. ¿De dónde viene la sabiduría y el entendimiento? Jochma y Binah viene de que usamos vasijas de otorgamiento por sobre vasijas de recepción. A eso se le llama que Israel debe ir por sobre las naciones del mundo, por sobre la sabiduría de los Goim, que es lo que se llama por sobre la razón, que cada vez conforme se despierten vasijas de recepción y que vayamos por sobre estos, es decir, que usemos las vasijas de recepción para otorgar, entonces
más va a entrar la luz de Jochma dentro de Or Joser, dentro de las vasijas de otorgamiento, y entonces de esto serán su sabiduría y entendimiento de Israel. Y ese es todo el principio, lo que hay en el trabajo con nuestra naturaleza. Revelar vasijas de recepción en la medida que somos capaces de ir por sobre estas, es decir, tomarlas para usarlas en otorgamiento a Habdalia y así ir y así corregir las vasijas de recepción y usarlas como el Creador otorga y usa su deseo. ¿Y por qué es ante los ojos de todas las naciones? No simplemente que es vuestra sabiduría y entendimiento, sino precisamente ante los ojos de las naciones, que esto debe ser ante las vasijas de recepción en Ahab verdaderos, que apoyarnos, basarnos en ellos, y con esto las vasijas de otorgamiento que trabajan, toma las vasijas de recepción dentro de ellas como Ahab de Aliyah, que está Ahab dentro, que trabajamos con el Ahab en la medida que podemos unirlos a las vasijas de otorgamiento con la intención de otorgar. Entonces eso se llama ante los ojos de las naciones. Yair, sí. En este clip, Rab nos mete dentro del tema de la pregunta del artículo sobre el tema de qué es la sabiduría y el entendimiento, Jochma y Binah, que pertenece al pueblo de Israel y que precisamente debe ser ante los ojos de las naciones. ¿De qué exactamente se trata aquí? Entonces, en realidad, ahora podemos profundizar un poco más en las cosas. Entonces, comencemos con el fragmento número 1. Todo está en el material de estudio. Pueden abrir y comenzar a leer. Que es que su entendimiento y su sabiduría será su sabiduría y entendimiento a los ojos de las naciones. Debemos interpretar esto en el trabajo. Se sabe que en el trabajo la persona misma es un mundo pequeño que consiste de todas las naciones del mundo, dado que cada nación tiene su propia pasión específica, ya que se sabe que hay 7 cualidades de Kedusha y en contraparte 7 cualidades de Tuma, impureza, y cada cualidad consiste de 10. Por lo tanto, en general hay 70 naciones y esta es la cualidad de Israel. Las 70 naciones quieren controlar la cualidad de Israel, ya que Israel quiere que todas sus acciones sean en nombre de los cielos, porque Yashar Kel, directo al Creador, indica que todas sus acciones serán para el Creador. Pero las naciones del mundo, la persona, quieren específicamente que todo lo que hagan sea solo por su propio beneficio. Llamamos a la inclinación al mal naciones del mundo y llamamos a la inclinación al bien con el nombre de Israel. En realidad, Rabash nos mete aquí en la profundidad de la imagen y nos explica lo que ocurre dentro de nosotros, dentro de la persona que anhela llegar a la espiritualidad. Esta persona lo compara con el mundo, con un mundo pequeño, pero un mundo especial. ¿Qué mundo que incluye dentro de sí muchas naciones? ¿Qué son naciones? ¿De dónde viene en realidad? ¿Qué es esto? Entonces, Am, nación, en la sabiduría de la Kabbalah, como estudiamos, Am es el deseo, es un tipo de deseo que está en nosotros. Entonces, está lo que se llama el pueblo, la nación de Israel, que es ese mismo grupo de deseos que todos están dirigidos Yashar Kel, Israel directo a Dios, al Creador. Y por otra parte están las naciones del mundo, que son los deseos de las naciones adicionales, los otros deseos que están también en la persona. Y se hace la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre ambos? O incluso más, ¿cómo diferenciamos entre ambos si queremos ya comenzar a trabajar con ellos? Entonces, ¿qué debemos hacer? Aquí hay varias preguntas. Nos explica aquí Rabash que
La diferencia esencial entre el grupo de deseos dentro de la persona, recuerden, un mundo pequeño, Olam Katan, que incluye dentro de sí todos los deseos. Hay diferencia entre ellos. La diferencia no es simplemente diferencia. Incluso Rabash describe esto de una muy buena manera. Es como un tipo de conflicto, si quieren. Miren lo que nos dice aquí. Y existe el Israel y las 70 Ain, la letra Ain. En gematría son 70 naciones, 70 deseos que quieren dominar, controlar la cualidad de Israel. No es simplemente que están en el cuerpo de la persona, dentro de esa persona, sino que hay entre ellos un tipo de conflicto sobre el control. ¿Quién va a dominar? Entonces, ¿cuál es la esencia de este conflicto? La esencia es que Israel quiere que todas sus acciones y pensamientos y deseos dentro de la persona estén dirigidos a dónde? Solo en nombre de los cielos, solo para el Creador, para la cualidad de otorgamiento. Y en relación a esto, los deseos llamados naciones del mundo, las naciones quieren exactamente lo contrario, quieren solamente que todo lo que ellos hacen, todas las acciones de la persona estén dirigidas para su propio bien, nada más. Y él también nos define que las naciones del mundo es lo que se llama un concepto adicional en la sabiduría de la Cábala que se llama la inclinación al mal. Son las naciones del mundo y la inclinación al bien se llama Israel. Es decir, aquí Rabash nos pone una serie de conceptos y nos describe la situación y de aquí podemos salir a muchas preguntas y discernimientos dentro de nuestro trabajo. Gil, ¿sí? Y la aclaración ahora entra sobre la aclaración entre estos dos deseos y cómo trabajamos con ellos. Fragmento 2. Debemos saber que el poder de la Kdusha, la santidad, es la fe por encima de la razón. Es decir, cuando vienen sus argumentos y muestran cuán correctos son, hablamos de las naciones del mundo. La persona que viene y le dicen con sus argumentos y muestran que son correctos. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer la persona? Continúa la lectura. Uno no debe decirle que sus argumentos están equivocados. Entonces, ¿qué debe hacer la persona? Continúa la lectura. En cambio, debería decirle a las naciones del mundo dentro de él, sepan que todo lo que dicen es correcto. Según la razón, están en lo correcto y no tengo nada que responderle. Sin embargo, nos dieron el trabajo por encima de la razón. ¿Qué quiere decir? Que debemos creer por encima de la razón que ustedes están equivocados. Así les dice esto en la cara. Continúa. Y dado que el trabajo de la fe debe ser por encima de la razón, les agradezco mucho por los argumentos correctos que me han traído. Es sorprendente, digamos, es como una vuelta. Sí, es muy bonito como este punto de observación. Vamos a leer más adelante, pero como tenemos aquí el tema de inclusión de los deseos, que la persona viene y observa todo lo que hemos dicho está dentro de la persona y también los deseos de las naciones del mundo y los deseos de Israel están dentro del hombre. Y aquí tiene este diálogo, como dice, que la persona debe decir a las naciones del mundo que sepan que todo lo que dicen es correcto. Digamos, no es simplemente una sensación, sino que aquí hay un análisis muy claro, que hay deseos de un tipo y que hay una discusión, un diálogo con este tipo de deseos. No simplemente se actúa con falta de conciencia. Eso es muy importante porque podemos pasar muchas veces el día sin conciencia y precisamente desde el estudio queremos
sentir la fuerza que actúa en nosotros, sentir estos deseos, sentir que hay quien nos da estos deseos. Y entonces hacia esto está todo el análisis, no simplemente para una persona de la calle, sino que una persona que está en el trabajo, escribe Rabash, no solamente que entiende esto teóricamente, sino que siente esto. Y entonces Rabash describe este diálogo con esos deseos y nos dice, miren cómo Rabash nos dice, ha dado el trabajo por encima de la razón, que debemos creer por encima de la razón que ustedes están equivocados. Y dado que el trabajo de la fe debe ser por encima de la razón, por eso les agradezco mucho por los argumentos correctos que me han traído. Realmente aquí nos guía cómo relacionarnos en el momento que identificamos esos deseos, cómo relacionarnos con ellos. Realmente es increíble cómo Rabash nos toma de la mano y nos indica estos deseos y también nos dice qué decirles. Como un niño pequeño que los padres le dicen cómo enfrentar la situación. Y ahora debe hacerlo por sí mismo. En el próximo fragmento, atención, Rabash profundiza un poco más y nos da más información sobre la forma del trabajo con estos deseos, que la persona viene con ellos en ese diálogo, quién tiene razón y quién no, y los llama mastinim, calumniadores y acusadores. Veamos en el fragmento número 3 a dónde Rabash nos lleva. Fragmento 3. Por esta razón llegan todos los calumniadores y acusadores por este trabajo y dicen, estamos de acuerdo en trabajar en el trabajo del Creador, pero solo no estamos de acuerdo con el respecto al propósito que deseas alcanzar al observar Torah y Mitzvot. Le traen a una persona muchos argumentos, lo que significa pensamientos que le hacen pensar que no vale la pena trabajar para ese propósito. Por lo tanto, si la persona no acepta cambiar el propósito de obtener, por eso, si la persona no acepta cambiar el propósito de obtener vasijas de otorgamiento, entonces ellas no le permiten que el hombre observe Torah y Mitzvot con este propósito, y cualquier cosa que la persona haga le cuesta mucho esfuerzo. Tan pronto como la persona olvida el objetivo y comienza a trabajar como el público en general, lo que significa recibir un premio a cambio del trabajo, una vez más tiene la fuerza para respetarlo y trabajar con entusiasmo, ya que el propósito del trabajo no está en contra del deseo de recibir del hombre. Y de aquí hay varios puntos interesantes y también hay que prestar atención a qué se refiere aquí. En realidad, ¿quiénes son esas fuerzas que calumnian y acusan y que se despiertan en la persona? ¿Qué tipo de fuerzas son? ¿Qué quejas ponen en la persona y cómo debe enfrentar esto? Nos dice Rabash que estos son fuerzas que no se oponen, entre comillas, de forma directa al trabajo con el Creador, al trabajo que la persona hace. Digamos, la persona hace actos en la decena, viene al estudio, hace difusión, hace todas las acciones así según lo que nos indican, digamos, como que está dentro de eso. Entonces, los calumniadores y acusadores, ¿qué hacen? No es que se opongan a estas acciones, al contrario, todo está bien, están de acuerdo, pero ¿qué? Un pequeño punto les molesta. ¿Qué les molesta? Les molesta que la meta de estas acciones sea una meta por el bien del Creador, que eso es lo que la persona quiere, hacerse similar al superior, el hecho que él quiera esto, y ellos quieren que sea por su propio bien, ¿cierto? Es decir, no se oponen al trabajo, pero tienen un pequeño punto donde lo quieren que la persona haga. Y entonces, cuando la persona entra en esta discusión dentro de sí, entre estos Keilim, entonces, en realidad, cuando se opone a esto, porque dijimos que hay aquí un tipo de conflicto de dominio, ¿quién va a tener el poder? Entonces, cuando se opone, ¿qué es lo que hacen? Ellos
cierran el paso, no lo dejan, no le dan fuerza para trabajar, no le dan, ok, entonces no estás de acuerdo, no te damos fuerza para trabajar. ¿Por qué? Porque tu trabajo es opuesto a nosotros. Digamos, no podemos darte el combustible para que puedas continuar avanzando en este trabajo. Y lo que ocurre con la persona es que muchas veces él se opone a esto, pero también muchas veces cae. ¿En qué se expresa su caída? En el que se vuelve como ellos, que también quiere y continúa trabajando y está dentro del trabajo del creador. Atención, estamos hablando solamente de la persona que está en el trabajo, en nuestro entorno. Él está en esto y cae a su grado en el sentido de que también comienza a realizar todas las acciones que hace en la decena, etcétera, pero ya para recibir una recompensa. Y de aquí llega el combustible para el trabajo. ¿Por qué? Porque su deseo de recibir le da combustible para esto, porque cambió su intención. Y ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos algo muy importante aquí, que precisamente los calumniadores son necesarios, porque la persona no puede avanzar sin ellos. No están por casualidad aquí, sino que no podemos avanzar sin ellos. Eso es algo muy importante. El Creador los manda como una parte del propósito de la creación que nos creó opuestos a Él. Y ahora tenemos la revelación de su fuerza, tenemos ese punto en el corazón, tenemos la conciencia de su existencia y frente a esto, todo el tiempo se despiertan en nosotros ahora que tratamos de trabajar desde este despertar y acercarnos a Él. Precisamente se despiertan estas fuerzas que llaman calumniadores y acusadores y precisamente por sobre ellos debemos trabajar. Rab puso énfasis hoy día que no podemos avanzar sin ellos. En cada grado van a venir nuevos calumniadores y acusadores y ellos son la base sobre la cual se construye el grado. Es decir, todo el tiempo debemos subir por sobre ellos. No es que de pronto viene una fuerza y que me molesta. No, este es el cemento y la arena con la cual yo construyo, con la cual se construye el grado al cual debo subir. Es necesario realmente y necesitamos tomar esto para el trabajo. Es muy importante porque para eso Rabash nos cuenta que no haya de pronto que nos están expulsando del trabajo. Ahora vamos a escuchar dentro de Rab cómo trabajar con esto, cómo está el camino, dónde está el camino fácil y el duro. Acá es importante que entendamos que Rabash cómo construye el artículo, que es necesario los calumniadores y acusadores. Continuamos con la lectura. Yair, aquí en la práctica Rabash habla sobre un concepto adicional que se llama mitzvah. Hay mitzvot de diferentes tipos y aquí habla de las mitzvot graves. Veamos qué nos explica Rabash aquí. Esto no es así con las mitzvot graves. ¿Qué significa lo que es importante para una persona? Es decir, si una persona trabaja con el fin de recibir recompensa, se considera un asunto grave, ya que su propio beneficio se perdería si no observara la Torah y mitzvot. Pero si la recompensa y la pérdida son por el bien del Creador, esto no es tan importante para la persona. Por eso aquí una persona desprecia porque hace un cálculo y dice, de todos modos, no perderé nada, ya que dice que no recibirá nada para sí mismo, porque dice que la Torah y mitzvot deben hacerse principalmente en nombre de los cielos y no para su propio beneficio. Entonces, ¿quién puede beneficiarse de su trabajo? Solo el Creador. A esto la persona lo toma a la ligera y menosprecia este trabajo. Es decir, Rabash nos añade aquí otra perspectiva profunda en el trabajo en el cual vienen esos cálculos que ocurren dentro de la persona y que vienen de esta inclusión de vasijas de otorgamiento y de recepción y qué cálculos se despiertan en él. Y él, a fin de cuentas,
desde estos cálculos comienza de nuevo a tocar un poco en esos mismos deseos que llamémoslo vasijas de recepción de forma general, que le causan a fin de cuentas llegar a un estado en que se desvía del camino y, digamos, da una explicación esto, que hay mitzvot que son graves y mitzvot que no son graves. Grave es que algo que para mí es importante, digamos, si tengo una pérdida en esto, digamos, aquí hay un tema de que yo debo de desarrollar una relación, cómo voy a hacer esta mitzvah y qué relación tengo hacia esto. Grave, digamos, si es grave para mí, ¿qué es una mitzvah? Mitzvah es una corrección. Es una corrección que hacemos. Hacemos acciones, actos, que nuestra meta es que el resultado de la acción sea corrección. No el acto en sí es la meta, sino que la mitzvah no es la meta, sino el resultado de esto, la corrección que se da. Gil, y Rab nos explica sobre la importancia del sufrimiento, que sea un sufrimiento correcto. Aquí hay una advertencia, que no caigamos en que disfrutamos de los sufrimientos. Los sufrimientos vienen a ayudarnos a avanzar. Los sufrimientos son como una herramienta de trabajo. Si no trabajamos en ellos, podemos caer porque podemos disfrutar de la dulzura que hay en los sufrimientos. Todo viene por el bien y nos quedamos en eso. Entonces aquí debemos cuidarnos. Rav nos dice que si tú encuentras dulzura en el sufrimiento antes de que llegas al reconocimiento de la grandeza de la meta, no es sufrimiento. Digamos, si yo no tomo el sufrimiento en relación a la meta y la meta no es más importante, entonces me quedo feliz con los sufrimientos y no avanzó. Simplemente me agranda aún más el deseo de recibir y yo siento que soy un santo que me sobrepuso a los sufrimientos por mi propia fuerza. Pero siempre es importante pensar a la meta, de dónde viene este sufrimiento, cómo eso me acerca a la meta. Y entonces son sufrimientos con un propósito, porque si no son al contrario, me alejan y me toma más tiempo porque estoy seguro de que soy un santo, un justo y el Creador ya no está en la fórmula. Yair, bien. Tenemos ya algunas preguntas aquí en el sistema. Están invitados a hacer preguntas en el sistema Arbut. Así nos pregunta Tatiana. Vamos a tratar de resumir la pregunta. Ella habla de la línea media de los dos opuestos que existen en el mismo tema, la razón en relación a la fe por sobre la razón, y nos pregunta, por una parte, si corregimos nuestra razón y entonces ya no hay oposición a la cualidad de otorgamiento, entonces ¿cuál es el campo del trabajo? ¿Con qué trabajamos? Y si por otra parte la razón aún no está corregida, entonces ¿cuándo vamos a saber que va a estar corregida nuestra razón? Gil, Rab nos dice, vamos a leer el fragmento 2 de las palabras de Rab. Si una persona comienza a filtrar de esta manera, a clarificar sus deseos de otorgamiento y de recepción, le resulta más fácil, comprende por qué cayó en eso, cómo puede mantenerse un poco a sí mismo en su vida y cómo puede organizar sus Keilim. El control está sobre estos dos ángeles, Keilim de otorgamiento y Keilim de recepción, sobre estas dos fuerzas ajenas al alma que debemos usar de forma correcta desde afuera. Es como que la persona es una tercera parte. ¿Por qué es una tercera parte? Es como si observara de forma objetiva sobre esto, porque el hombre es la línea media y por lo tanto uno debe minar esta línea media.
Yo no tengo esa línea media, no la tengo, pero no me dejo influenciar ni recibo. Observo estas dos cosas y me observo a mí mismo desde afuera y trabajo para fusionar ambos de tal forma que construyo la línea media. Entonces, todo el tiempo debemos explicar y ver esto desde afuera. Y ahora, Yair, sí, es un buen punto. Veamos este clip. Yo creo que es sobre el tema del cual hablamos. Es un clip pues como una bomba, porque Rav nos explica sobre el trabajo que la persona debe hacer, qué es lo que debemos hacer en nosotros, esa clasificación y ese filtro de los deseos es crítico, es esencial. Todo lo que hablamos aquí es sobre qué es la inclusión de vasijas de otorgamiento y de recepción. Israel, naciones del mundo, recuerdan lo que dijimos al comienzo. Veamos cómo en la práctica esto entra en nuestro trabajo. ¿Qué debemos hacer? Debemos hacer un tipo de trabajo de filtro y clasificación permanente en nosotros, en los deseos que aparecen, y entonces ver cómo trabajar con esto. Veamos el clip 2. Ya veo que hay una pregunta de Latin 4 después del clip. Clip número 2. Rav, el principio es trabajar solo en la inclusión de vasijas de recepción en vasijas de otorgamiento, que se llama por sobre la razón. Esto existe en el grado más pequeño y también en los grados más elevados hasta el final de la corrección. Por eso, en cada grado se cuida el mismo principio y en cada estado debemos dividir realmente, que tengamos claro que son vasijas de recepción y vasijas de otorgamiento, qué deseos trabajo con ellos para otorgar y qué deseos trabajo para recibir. Si la persona comienza a filtrar así, a analizar sus deseos, se le vuelve más fácil y entiende por qué entra en descenso y cómo puede sostenerse a sí mismo un poco en ascenso y cómo debe ordenar sus kelim, el dominio, digamos, desde afuera sobre estos dos ángeles, vasijas de otorgamiento y de recepción, sobre estas dos fuerzas ajenas a su alma y que debemos usarlas solamente de la forma correcta. Desde afuera, digamos, la persona es como la tercera parte. ¿Y por qué es el tercero? De forma objetiva, mira esto, porque la persona es la línea media. Y así debe mirar esta línea media. No tengo línea media, no la tengo, pero no estoy influenciado ni por el otorgamiento ni por la recepción. Miro estas dos cosas y me miro a mí mismo desde afuera y trabajo en mezclar ambos de tal forma que yo voy a construir la línea media. Si conseguimos aislar estos kelim, otorgamiento y recepción, y después comenzar a trabajar con ellos dentro de la imagen en la medida correcta, entre ambos, a eso se le llama que es por sobre la razón. La línea media es fe por sobre la razón, es decir, que tomamos el principio de otorgamiento por sobre la razón, es decir, por sobre las vasijas de recepción. Usamos las vasijas de recepción hasta cuanto podemos con la intención de para otorgar. Bien. Ok, vamos a las preguntas. Latín 4. Muy buenos días, queridos profesores. Escuché que las naciones son el deseo de recibir. Escuché también de parte de Ra que el destino lo relaciona con el Creador. Bajo esas dos premisas, hago la siguiente pregunta, o Latin 4 hace la siguiente pregunta. ¿Cómo la entrega consciente al destino, mediante la fe por encima de la razón, transforma el deseo egoísta interno en auténticas vasijas de otorgamiento? איך המסירות המודעת שהולכים לעבודה למעלה מהדת, אם הבנתי נכון, איך זה מתקן את הכלים בסופו של דבר, את הכלים שהם לקבלה. כן. אז דבר ראשון, אנחנו רוצים חיסוס מקולומביה, להגיד שליבנו עם כל החברים בקולומביה, שחוו אתמול בקולומביה רעידת אדמה מאוד חזקה,
7.4, 5 בריכטר, סולם ריכטר, וכל החברים בסדר. אז באמת, דש לכל החברים בקולומביה. ואנחנו שמחים שכולם בסדר. ככה. איך אנחנו יודעים? כן, איך בעצם העבודה, שואל חזוס, איך העבודה הזאת, שאנחנו מוסרים את עצמנו לעבודה של למעלה מהדת, איך זה מבטיח לנו אולי, או איך זה מייצר את התיקון הזה של הכלים לקבלה? כן, את התיקון הבורא עושה. אנחנו, בעצם ההתמסרות, דווקא בזה אנחנו מכשירים את הכלי. הרב מדבר, הסביר בשיעור איך... אתה שומע, חסוס? שומע אותנו? כן, יופי. אז הרב הסביר בשיעור איך דווקא אנחנו צריכים לעבוד מעל העבודה העיקרית שלנו עם החברים, ומתוך זה אז באמת נוצר כלי. כי אנחנו יכולים לקרוא את זה וכאילו להבין את זה בשכל. אבל אם באמת לענות על שאלתך, התשובה באה דווקא מתוך... Para tu pregunta, es el trabajo con los amigos, porque podemos ver que hay una fuerza así. Rabash nos explica esto, digamos, como que la persona ve y dice, puedes trabajar para otorgar, y es posible entender esto con la mente. Para que en verdad se ocurra esta corrección, debemos trabajar en la decena con el grupo, todos los amigos, que se despierta el punto en el corazón, porque si no, tú preguntas sobre el trabajo, sobre la corrección en sí, porque vamos a poder entender esto con la mente, pero no vamos a poder llegar a la exigencia, a la corrección. Esta exigencia por la corrección va a llegar, porque dijimos que el Creador es el que nos hace la corrección, pero la exigencia que tiene que venir de nuestra parte, este discernimiento de cómo se remueve esto en nosotros, todo ese diálogo, todo eso podemos llegar a esto solo desde el trabajo en la decena. Y ese es un punto importante, porque tú preguntaste sobre la realización y Rab nos dice, ustedes pueden leer años y van a entrar en un estado en el que creen que entiendan, y precisamente desde esto se construye el Kli y se construye la plegaria. Entonces, un poco al lado de lo que tú preguntaste, tenemos amigos. Yo veo que hay amigos muchos años en el camino y también amigos nuevos. Entonces, Rab nos dirige en esta clase de una forma muy clara al trabajo dentro del grupo, dentro de la decena. Y precisamente ahora el trabajo hacia el Congreso se dirige a todos los amigos. Es una oportunidad de llevar a cabo esto. Toman una función, comiencen a trabajar con los amigos y ahí van a sentir los deseos, ahí va a estar claro todo y van a necesitar la plegaria y al Creador. Pero van a llegar los calumniadores y acusadores en contra de los amigos y ahí hay que justificar y ahí va a estar la dirección al Creador. Entonces, todos así los invitamos a todos a inscribirse a los congresos y a trabajar en los grupos, y todos los análisis se llevarán a cabo. Éxito. Yair, si es una oportunidad especial, continuemos con las preguntas. Mujeres de MAC 51. No se le escucha, no se escucha. נשיא שוב? טוב, אז אולי אחר כך.
A lo mejor más tarde vamos a dirigirnos a mujeres de Turquía. Ahora tampoco se escucha. Puede ser que sea un problema en el sistema. No se escucha. Ahora nos escuchan. Ahora sí, ahora se escucha. Kişide bazen yetememe duygusu açığa çıkıyor. Ne bu dünyada ne de maneviyatta hiçbir şeye yetemez halde. Bu yetmezliğin getirdiği güçsüzlükle kişi nasıl başa çıkabilir? Toda. Pregunta, a veces se despierta en las personas una sensación de falta de capacidad en este mundo, en la espiritualidad. ¿Cómo se puede uno enfrentar a esa debilidad que esto crea? Yair, es como con cualquier, digamos, la persona conoce su cuerpo. Hay algunos que saben que en diferentes etapas, por ejemplo, el paso del verano al invierno, el cuerpo entra en un estado especial y uno siente que va a estar enfermo, uno lo siente. Lo mismo así en la espiritualidad. La persona debe sentir que cuando entra en un estado de pesadez, de corazón, de dificultad, etcétera, debe entender qué es lo que pasa con él. Debe responder a esa pregunta, que simplemente como que ahora cae en él la importancia de la meta. Recuerda solamente una cosa: si la meta va a ser para ti importante, vas a poder enfrentar cualquier estado, tanto si su internalidad o externalidad va a ser algo difícil o desagradable. Siempre debemos poner la importancia de la meta, donde tomar esa influencia o esa pastilla que me va a ayudar al sistema inmunológico mío. Y ahí debo correr al grupo para recibir la fuerza para poder enfrentar cualquier cosa. Mujeres de Max 51. Gracias por la posibilidad de preguntar. Está escrito: sepan que todo lo que ustedes dicen es correcto, pero debemos entender por sobre la razón que no tienen razón. Pero hay una sensación de que la persona habla consigo mismo, con su mente, y que va por este camino, pero ir por sobre la razón es una fuerza que te da la posibilidad de poder trabajar por sobre tu mente. Entonces, ¿cómo entender esto? ¿Cómo entender que estás por sobre la razón o dentro de esa ilusión de mi razón que te da la impresión? Yair, nos pregunta la amiga es amiga sobre ese diálogo de deseos de otorgamiento y de recepción dentro de la persona, y debemos decirle a esos deseos de recepción que tienen razón y usar la fuerza de por sobre la razón. Pero ella pregunta ahora cómo es posible saber que estamos usando correctamente eso. ¿Qué es exactamente eso, fe por sobre la razón? Si entiendo correctamente la pregunta. Gil, es exactamente lo que Rav nos explicó en el clip número 2 sobre la línea media, que somos conscientes, esa es la razón, y por sobre la razón es que no los escuchamos.
Entonces leamos de nuevo el fragmento 2 que leímos al comienzo. Debemos saber que la fuerza de la santidad es fe por sobre la razón, es decir, cuando vienen con argumento y muestran cuán correctos son, es decir, que sentimos esas quejas en contra de los amigos, de la sociedad, la difusión, todo. Y muestran que son correctos. Muestran que son correctos. Uno no debe decirles que sus argumentos están equivocados. Sí, tenemos un problema. Pero debería decir a las naciones del mundo dentro de él. Las naciones del mundo dentro de él, así ve a los amigos. Sepan que todo lo que dicen es correcto, que según la razón están en lo correcto. Y no tengo nada que responderles. Así me muestran a los amigos que no están bien, que no tienen la importancia de la meta. No tengo lo que responder. Sin embargo, se nos dieron el trabajo por encima de la razón que debemos creer, por encima de la razón que ustedes están equivocados. A pesar, hay que decir que y dado que el trabajo de la fe debe ser por encima de la razón, les agradezco mucho por los argumentos correctos que me han traído. Es un trabajo hay que decir gracias. ¿En relación a qué? Hay que decir gracias en relación a la meta, en relación al hecho de que me dieron la oportunidad de trabajar, de justificar a los amigos. Y si no puedo, entonces vengo y entro en silencio al lado de un amigo para que él pueda justificar. A veces ocurre que paso por diferentes estados donde no puedo justificar a los amigos, pero aquí Yair, mi gran amigo, ve a todos justos, entonces me voy a sentar a su lado. Adentro aún, pienso que todos se equivocan, pero entiendo que ahora así los veo y que no tengo lo que responder, no tengo respuesta, pero me voy a sentar al lado de mi gran amigo y así él ya me da la dirección. Y por eso es importante los tiempos. Vengo y me siento en la mesa con los amigos en la mañana o entro en la sala Arbut y entro en la clase y veo a los amigos, el trabajo y todo el esfuerzo y comienzo a trabajar y poco a poco cambia la mirada. Pero si me quedo a mí mismo en la casa y digo, voy al encuentro, me siento dentro de mí mismo y no voy a poder justificarlo. Por eso los horarios que tenemos nos cuidan, porque yo voy a sentarme con un amigo y vamos a abrir el libro y escuchar cosas y ya la luz comienza a trabajar y se abre y ya vemos esto diferente y ya me libero de las cadenas de esos deseos malos que hay en mí que maldicen o culpan al amigo. Es muy importante y para eso nos pusieron los horarios. Y la persona solo no puede justificar, comienza a justificarse a sí mismo más y más, porque no puede decir que los amigos tienen razón, solamente si hay un milagro. Pero si estoy solo, estoy dentro de mis propios jugos. Todos conocen, pienso que todos son malvados y tengo excusas de no venir. Pero aquí, ven al encuentro, conéctate a Zoom. La luz va a actuar y allí nos ayudan, pero debemos llegar. Hay una óptica que vende lentes y dicen, si no vienes, ¿cómo vas a ver? Tienes que mirar y entonces vas a poder ver, pero si no vienes, si no pones los lentes corregidos, para nosotros tenemos unos lentes diferentes, pero hay que venir. Yair, pasemos a Ucrania. Запитання товариша. Якщо легкі заповіді – це дії, які ми не надаємо важливості. La pregunta es si las misbot ligeras son actos que no se les relacionan respuestas. Es posible decir que el entorno nos ayuda
a trabajar con la sensación de importancia y continuar llevando a cabo esto por sobre la razón. Si el cuidado permanente sobre el entorno puede llevarnos a que esas mitzvot ligeras se vuelvan importantes. Yair, sí, definitivamente todos los horarios nuestros se nos dieron para darnos la importancia en ese momento. Y desde esto que tengamos como un sistema, como a que a estos nos pegamos, es como que estás en un mar tormentoso y que tienes un trozo de madera sobre el cual puedes subirte y pasar todos esos estados solamente a través. Y vas a ver que la relación a esas acciones van a comenzar a cambiar en ti en relación a esos estados mientras seas permanente en esto. Pasemos a mujeres de Italia. Toda rabá, dear friend and teachers. Gracias. I should become an observer of myself to find a meeting point. A lo mejor me conviene transformarme en una observadora para poder encontrar ese punto medio y quedarme a una distancia. No entendí, lo siento. Gil, debemos transformarnos en observador. No es algo que conviene, es algo que nos explica Rab. Debemos ser un espectador, pero leamos de nuevo el fragmento número 3. Si conseguimos primero aislarnos de todos estos keilim, otorgamiento, recepción, y después trabajar con ellos en la medida correcta, en la conexión correcta, a eso se le llama que vamos por sobre la razón. La línea media es por sobre la razón. ¿Por qué? La fe es por sobre la razón. Quiere decir que vamos según el principio de otorgamiento por sobre la razón, por sobre las vasijas de recepción. Es decir, usamos las vasijas de recepción hasta cuanto podemos con la intención de para otorgar. Entonces, no es que si me conviene ser observador, sino que es exactamente la directriz que nos dan, que debemos tomar este punto de observador, porque si no estoy dentro de mis propias emociones, yo de alguna forma tengo que desconectarme de esto, ver mis deseos de recibir y desde estos conectar y trabajar por sobre, como nos dice aquí, aislar todos estos kelim. Ese es nuestro trabajo, no a lo mejor, sino es la directriz de Rab de cómo trabajar cuando se revelan estos deseos. Entonces, debemos cuidar esto de ser un observador. Mujeres de Francia 1. Bonjour, chers enseignants. Bonjour, le Criolla. Buenos días, queridos profesores. N'est pas en guerre contre les Arabes, puisqu'à un certain moment, Galgalta Benaim no están en guerra con Ajá, porque en algún punto en el trabajo vemos que hay una forma de cooperación entre ambos. Las kelim de otorgamiento y de recepción pueden trabajar juntos y trabajar como Ahab de Aliyah. Entonces, ¿qué activa este proceso en la decena, en el trabajo? Es como una purificación permanente de la cual Rab habla cuando estudiamos que se despiertan deseos en nosotros y que están dirigidos para su propio beneficio. Entonces, ¿cómo podemos dirigir esto a la conexión y al otorgamiento en la práctica? ¿Cómo en la decena podemos
en reuniones, en congresos, ¿cómo podemos hacer esto de una forma práctica? Y también yo me pregunto a mí misma, estas preguntas son preguntas egoístas y también a veces siento la carencia de mi decena. Si es que cada vez debemos revisarnos y hacer esta revisión sobre los deseos, y si es así, si a fin de cuentas el trabajo podemos hacerlo en la decena de una forma permanente cada día, si es posible. Gracias por la pregunta. Yair, sí es posible hacer esto de forma permanente. Solamente hagamos un pequeño orden en las cosas. Nuestro trabajo en la decena se concentra principalmente en la elevación de la importancia y la grandeza de la meta y de la espiritualidad. Ese es el trabajo esencial, al menos de forma externa entre nosotros, entre los amigos y las amigas. Nuestra función es elevar la importancia de uno a otro, porque de forma natural no lo tenemos. Cada uno de nosotros necesita esto. ¿Y cómo esto funciona? Galgalta Beinaim y Ahab, estos kelim, estas aclaraciones que la persona puede hacer, él lo hace solamente de la inclusión. Y el centro de nuestro trabajo, el lugar donde es como un núcleo, un centro nuclear, como cuando se funden dos metales juntos, que se hace una y se vuelve una, es la clase matinal. ¿Por qué? Porque en la clase matinal hay luz, está la luz. Venimos todo el clima mundial, atraemos la luz juntos y entonces se ocurre esa magia que se llama la inclusión de Galgalta Beinaim y Ahab. Llegamos y tratamos de dirigirnos, de atraer la luz para que esta cualidad nos eleve hacia arriba y cree en nosotros una nueva inclusión. Y entonces, cada día, imagínate, tenemos una renovación donde podemos llegar y entonces llegan todas las aclaraciones, etc. Y precisamente es a través de los actos que haces en la decena. No olvides, muy importante, el trabajo en la decena. Su esencia principal es elevar la importancia de la meta de uno al otro. Éxito. Gracias, amigos. Verdad, muchas preguntas hoy día. No alcanzamos a llegar a todos, pero realmente se siente esa exigencia y el deseo de aclarar. Vamos a continuar sosteniendo esta exigencia y también aconsejemos que escuchen la clase de nuevo, absorber las palabras de Rab y la dirección de Rab. Avisos, anuncios. Amigos queridos, hoy y cada martes a las 7, de 7:30 a 9, vamos a estudiar los artículos de Rabash. Clase traducida a todos los idiomas, a todos los alumnos de la comunidad de estudiantes están invitados a unirse. Y el otro anuncio, estamos felices de invitarlos a un congreso de conexión en Lita entre el 14 y el 16 de agosto, en 3 días más, entre el 14 y el 16 de agosto, vamos a reunirnos físicamente en un lugar campestre en Lita. Van a haber encuentros y vamos a construir juntos la comunidad de estudiantes de Lita. Están invitados a inscribirse en el link que aparece en la pantalla. Y también va a haber una reunión el 16 de agosto por un día en especial, un día de unidad en Praga, en Chequia. Y allí el programa es clases, Yeshivat Haredim y comidas. El evento está abierto a alumnos nuevos y antiguos y la inscripción está en el link que aparece sobre la pantalla. Entonces aprovechen la oportunidad, amigos, los que puedan. Cada reunión es como oro y vamos a terminar con una canción. Gracias. בלילות הלב נסגר כאילו שהכל נגמר ואין עצה ואין תבונה אז מתחדשת הלבנה בין עליות
להיות לי ירידות, כשאין מוצא ואין כוחות, ולא נותרה כבר אף מילה, אז מתפרצת התפילה. כי אם חם הכל חיים, באורך נראה אור. כי אם חם הכל חיים, באורך נראה אור. וכשאנחנו מבקשים ויש תחושה שלא עונים, אז נחדש את הכוונה ונחזק את האמונה. כי אם חם הכל חיים, באורך נראה אור. כי אם חם הכל חיים, באורך נראה אור. מהלב עולה תפילה לחידוש האמונה, מהלב עולה תפילה לחידוש האמונה, יחד נעלה תפילה לחידוש האמונה.